bendiga en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de leer la palabra, Señor. En esta noche, Señor Jesús, venimos con esa disposición, Señor, de poder escuchar lo que tú tengas para nosotros, Señor. Sabiendo, Padre, que tú nos hablas de distintas maneras, Señor Jesús. Y Padre, en esta noche yo te ruego que una vez más, Señor, no porque lo merezcamos, Señor, Padre, sino que tú te dignes, Señor Jesús, a tomar este indigno siervo tuyo, Señor. Padre, para poder traer el pan de vida a tu pueblo, Señor. Padre, que esta es una porción de tu novia, Señor Jesús. Yo me dirijo a ellos como eso, Padre Celestial, como una porción de los elegidos, Señor, que tú tienes en esta iglesia y que están alrededor del mundo, Señor. Pero Padre, yo te ruego, Dios, que en esta noche tú me ayudes, Padre Celestial, me inspires, Señor, me unjas con tu Espíritu Santo, Dios, Padre Celestial, para que palabras de vida eterna puedan ser, Padre, puedan salir para tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, nos presentamos ante ti, pidiendo que tú seas con nosotros en todo, que nos traiga la palabra, Señor, y que ella sea, Padre, un alimento fresco para nuestras almas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invito en esta noche a tomar las Escrituras, a abrirlas en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Génesis. Vamos a tomar algunos versículos, varios versículos de Génesis 24. Génesis 24 es una escritura muy conocida. Voy a leer Génesis 24 del 5 al 8. Luego de ahí nos vamos al versículo 39 y finalmente leemos el versículo 61. Todos de Génesis 24, comenzando con el versículo 5. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de ella, de allá, mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Ahora el verso 39. Y yo dije, aquí ya está Eliezer dando testimonio con los papás de Rebeca, y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Ahora vamos a ver el verso 61. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas y subieron sobre los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Amén. Toma esto así. En esta tarde quiero tomar un tema a manera de pregunta y lo quiero involucrar a usted en esta tarde. Y quiero hablar sobre el tema: ¿por qué seguimos al hombre? No por qué seguimos a un hombre, sino por qué seguimos al hombre. Mire, toda persona en este mundo, donde quiera que esté, de la raza que sea, está siguiendo a alguien. Y si una persona lo niega y dice que no está siguiendo a nadie, bueno, está faltando a la verdad. En el ámbito secular, y más en este país, en esta temporada, mucha gente está siguiendo a políticos. Hay gente que a lo mejor no le interesa la política, pero está siguiendo a algún artista. O hay gente que está siguiendo a algún cantante y que se identifican con ellos. Eso es verdad, o sea, no hay manera de negarlo, ¿verdad? Pero bueno, eso no solamente es en el ámbito secular del mundo. En el ámbito religioso también hay gente que está siguiendo al líder o al fundador de cada religión. Por ejemplo, los budistas siguen a Buda, las enseñanzas de Buda. Los mahometanos siguen el Corán, las enseñanzas de Mahoma. Los católicos siguen al Papa. Eso no estamos descubriendo algo en esta noche, eso es así. Pero dentro del cristianismo, las personas, nosotros, estamos supuestos a seguir a Cristo. Pero mire, hablando del cristianismo en general, incluyendo aquí a las denominaciones, sin importar cómo se llamen,
En la práctica realmente no es así. Le voy a decir por qué. Porque muchas de las personas siguen a su iglesia, siguen a su denominación pensando que están siguiendo a Cristo. Ahora, o en todo caso, si no siguen a la denominación, a la iglesia misma, están siguiendo al líder de ella. Pero mire, en esto de seguir a alguien hay un centro, desde luego. Voy a tomar la primera cita del mensaje en el sermón Ven, sígueme, predicado el 1 de junio del 63, párrafo 31. Dice el profeta de Dios: ustedes van a seguir a alguien. Y eso no hay manera de eludirlo. Usted no puede quitárselo y decir no. Si el profeta dijo que usted va a seguir a alguien, que yo voy a seguir a alguien, es que vamos a seguir a alguien. Miren, ustedes simplemente tomen en cuenta eso. Ustedes van a seguir a alguien. Ahora mire, cuando el profeta predica este sermón, lo predica en una graduación de unos jóvenes preparatorianos ahí en Tucson. Habían algunos 15, 20 quizá en una casa, y entonces él les comienza a hablar de este sermón Ven, sígueme. Y él toma la escritura del joven rico precisamente. Ahora, pero no solamente era cuestión, o aquel sermón solamente era dedicado para aquellos jóvenes que se estaban graduando, sino para cada joven que ha venido a través de los años, pero no solamente para cada joven, sino para cada uno de nosotros. Que nosotros vamos a seguir a alguien. Y de la manera que ustedes sigan a la persona, asegúrense que a quién está siguiendo esta persona. Porque la persona que uno sigue, a su vez, ella está siguiendo a alguien más. O sea, esto no es cuestión de que diga, bueno, ese líder es el que va adelante y él no va siguiendo a nadie, va siguiendo a la estrella del norte o lo que sea, la estrella polar. No, esa persona a quien la gente está siguiendo, a su vez está siguiendo a alguien. Dice el profeta, ven, nosotros, Pablo dijo un día: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En otras palabras, así como sigo a Cristo, síganme a mí. Esto lo quiero dejar como referente para lo que voy a hablar después. Mire, hablando del Señor Jesús, en su ministerio, él frecuentemente usó una palabra, y esa palabra fue sígueme. ¿Es verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Mire, por ejemplo, hablando del joven rico, usted sabe, el profeta nos dice que aquel joven Jesús le amó. Ahora, Jesús sabía el fin desde el principio. Él sabía, mire qué cosa, él sabía inclusive cómo iba a terminar este joven. El profeta de Dios lo lleva hermosamente a través de las escrituras. Nos lo muestra como el joven rico, nos lo muestra como el rico insensato, y al final lo muestra como aquel rico que muere. Él lo lleva a través de la Biblia. Ahora, pero este joven, Jesús lo ve y lo ama. ¿Por qué? Porque ahora en Israel había muchos jóvenes hebreos, muchos jóvenes judíos, y cada uno de ellos, sin duda alguna, muchas doncellas iban a la iglesia, servían a Jehová conforme les predicaba el rabino, ofrecían los sacrificios que la ley les exigía. Pero de todo aquel grupo de jóvenes, solamente hubo uno que no miró hacia afuera, sino que miró hacia adentro y dijo: bueno, yo voy a la iglesia, yo he ido desde niño a la escuela dominical, yo he escuchado con atención y reverencia las palabras del rabino, yo estoy aquí cada sábado en la sinagoga, yo voy a Jerusalén cada año a la fiesta de Pascua, porque es algo que el Jehová nos requiere. Pero con todo y eso, no tengo vida eterna. Hermano, aquel muchacho tenía muchas cosas que a lo mejor hoy en día mucha gente no tiene. No tenía vida eterna, pero no solamente le tuvo esa revelación de que no tenía vida eterna, sino que, porque usted sabe, muchas veces la gente, como dijo el profeta, hay gente que solamente tienen una cierta cantidad de religión solamente para hacerlos más miserables. Este joven, él sabía que él no poseía vida eterna. Pero entonces, ¿qué tenía que hacer? No ir a empaparse más de religión. Él ya tenía religión.
no ir a conocer más versículos de la Biblia, ya los conocía de memoria. Pero entonces, si no tenía vida eterna, él tuvo que tener una revelación de saber que en alguna parte había una persona que le podía dar vida eterna, y esa persona era Jesús. Y sabe una cosa, la Biblia dice que el joven llegó corriendo, se posta ante él. Recuerda, era un judío, no era un pagano, no era un griego, no era un samaritano, era un judío. Se postra ante Jesús, le adora y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo yo hacer para obtener la vida eterna? Jesús, mire, no era que Jesús, ahora la Biblia dice que Jesús constantemente predicaba en las sinagogas, pero no era que Jesús quizá de alguna manera ya lo había por ahí, ya yo lo había, como dicen por ahí, lo estaba observando detenidamente, su fidelidad, usted sabe, su devoción hacia Dios. Cuando llegó a Jesús, para Jesús era un perfecto desconocido. Pero entonces cuando el Señor le muestra a Jesús que aquella persona, le dijo, era una persona religiosa, le dice: mira, los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Ahora usted sabe, estar ante la presencia de Jesús no era estar ante la presencia de un rabino. Jesús conoce los pensamientos, lo más íntimo de la persona. Cuando el muchacho le dijo: los he guardado, Jesús sabía que el muchacho estaba diciendo verdad. Ok, ya los guardaste. Y entonces Jesús se los comienza a enumerar. Ya los guardé, bueno, está muy bien, qué bueno que los guardaste. Pero ahora, mira, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Ahora, hermano, parecía que seguir a Jesús a lo mejor para él no hubiera sido tan difícil si Jesús no le hubiera dicho que vendiera sus posesiones. Él razonó y dijo: bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Voy a mendigar? ¿O esto me ha costado demasiado trabajo? He dado parte de mi vida, aunque era joven. Pero aquella palabra de Jesús determinó su destino eterno. Ven, sígueme. Ahora, en otra ocasión, dice la Biblia, Pedro y Juan ya habían estado en los cultos donde había estado Jesús. Pedro había sido escogido por Dios para ser discernido. Mire, si yo tengo un entendimiento, bueno, si eso fuera, si usted tiene un entendimiento claro de cómo operaba Dios su don en este tiempo, Dios opera su don siempre de la misma manera. Solamente sobre las personas en una multitud de 100, de 200, de 5,000, de 10,000, de 20,000 personas, donde se posaba la columna de fuego, era ahí donde se abría la visión, no en toda la gente. Bueno, eso es lo que yo he encontrado en el mensaje. En el tiempo de Jesús, en aquella vez que van estos dos hermanos al culto, seguramente una visión, hermano, la columna de fuego quizás se posó sobre Pedro, y entonces ahí se abrió una visión y el Señor le dijo: mira, tu padre se llama Jonás y tú te llamas Simón. Jesús le hubiera dicho tantos detalles de su vida, pero con eso era suficiente. Mire, a veces la gente piensa que hay una contradicción entre Mateo 4 y San Juan 1. No la hay, porque San Juan 1 nunca menciona que Jesús fue a la orilla del mar de Galilea a llamarlos. San Juan 1 menciona que bajo el discernimiento Jesús le dijo a Pedro quién era y quién era su padre. Pero aquí hay algo importante. Quizá como cualquier persona, y usted sabe, y esto la historia se repite, quizá para Pedro fue algo tremendo y quizá dijo: qué cosa, ¿por qué este hombre me escogió a mí? Él le pudo haber dicho a mi vecino, al que estaba allá a un lado, quién era su padre, dónde vivía, la dirección, etcétera. Pero me lo dijo a mí. Pero con todo y eso, ¿qué fue lo que pasó?
Pedro regresa a su oficio, que era un pescador. Ahí es donde usted une San Juan 1 con Mateo 4. Jesús, sabiendo que Pedro era una persona predestinada para vida eterna, ahora ya, hermano, el discernimiento ya había hecho algo en Pedro. Pedro sabía que este hombre, que este rabino judío, si es que así lo pudiera haber visto a primera vista, no era como cualquiera. Él tenía algo distinto que cualquier otro predicador. Y entonces, por eso cuando Jesús va, ahora mire qué cosa, Pedro ya había venido a Jesús, ahora era Jesús yendo a Pedro hacia el mar de Galilea. Eso es lo que dice la Biblia. Se para en la orilla y llama a los dos y dice: hey, jóvenes o personas o varones, vengan. ¿Y qué? Síganme. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Mire la historia esto está en Mateo 4:19. Pero Jesús llevó más allá aquella palabra tan maravillosa: sígueme. No solamente a ellos, sino a cada persona que lo estaba escuchando y a cada persona que lo está escuchando en esta noche. Si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígueme. El mismo Jesús que lo dijo hace 2000 años es el mismo Jesús que lo está diciendo en esta noche. Y si el tiempo llegase a pasar otros 100 años, sería el mismo Jesús que diría esa misma palabra: sígueme. Incluso eso lo dijo en Mateo 10:24. En Mateo 10:38, él censuró a aquel que no lo siguiera. Ahora mire, la palabra discípulo significa, ¿cuántos saben qué quiere decir eso? Un seguidor. O sea, un discípulo es un seguidor. Por eso, mire, por esa razón, primero fueron llamados por Jesús sus discípulos, o sea, sus seguidores. Seguidores tenía muchos, pero después de allí Jesús les llama sus apóstoles, pero a los cuales dice la Biblia, a los cuales llamó también apóstoles, pero después de allí Él los eleva a una posición más elevada, y de ser discípulos, apóstoles, les llama amigos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hoy en día, ninguna persona que verdaderamente profesa el cristianismo está avergonzado o avergonzada de decir que sigue a Jesús. Absolutamente ninguna. Y mire, y aquí hay algo, y eso es, bueno, Jesús nos pidió que lo siguiésemos, pero es exactamente a donde el apóstol Pablo nos apuntó. Y aquí voy a entrar a mi tema. En Efesios 5:1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora mire, no sé si pudieran apagar el proyector, porque quiero escribir una palabrita aquí para que usted pueda entender esto. Esta escritura y las otras escrituras que yo le voy a mencionar. Mire, nuestra Biblia en español dice: sed pues imitadores. Ahí la palabra en el griego es esta. La palabra es mimetes. Bueno, pero ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra tiene dos significados. Una de ellas es seguidor, y la otra es un imitador. Esto es lo que quiere decir esa palabra. ¿Por qué le digo esto? Mire,
Porque la versión de la Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera en español, Pablo está diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Biblia del rey Jacobo, que el profeta usa, en cada una de las escrituras que le voy a estar leyendo, dice: sed pues seguidores de Dios. O sea, se lo voy a leer como dice la Biblia la rey Jacobo. Sed pues seguidores de Dios como hijos amados. O sea, a lo que el apóstol Pablo nos está llevando es exactamente a cumplir con aquella invitación que Jesús nos hizo cuando dijo: seguidme o síganme. Ahora, el apóstol Pablo entonces nos está diciendo que nosotros seamos seguidores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. O sea, si somos hijos amados, entonces debemos de ser seguidores de Dios. Y eso es exactamente a donde el profeta de Dios nos apuntó. Mire, en el sermón El Ángel del Señor, predicado el 2 de mayo del 51, párrafo 34, dice: ahora, cuando Él me apareció allá atrás la primera vez, Él era un torbellino en un arbusto para mí cuando Él apareció. Y yo vine como Moisés de antaño para decirles que no me siguieran a mí, que siguieran a Cristo. Mire, el profeta de Dios muchas veces habló de aquella escritura cuando vinieron aquellos griegos ante Felipe y le dijeron, o creo ante Andrés, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Dijo el profeta: Andrés nunca dijo: miren, yo soy un seguidor de Jesús, así que yo les voy a hacer una demostración o darles un preámbulo, una introducción para que ustedes vean lo maravilloso y grandioso que es el ministerio de Jesús. No. La Biblia dice que Andrés, este mismo, el hermano de Pedro, a quien el Señor le había dicho que lo siguiera, él llevó a aquellos griegos directamente a la presencia de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo el profeta. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dijo el hermano? Mire, y aquí hay algo importante que yo quiero que note, porque ahorita vamos a dar la vuelta a la página para ver lo otro. Dijo: ningún verdadero siervo de Cristo traerá a la gente hacia sí mismo. ¿A dónde le va a llevar? A Jesucristo. Y llevar la gente a Jesucristo es llevarla al pie de la cruz, al Calvario. Eso es exactamente lo que debe de hacer. Ahora, pero en esta noche, mi tema no es siguiendo a Jesús o ser un seguidor de Jesús. Mi tema en esta noche es siguiendo al hombre. Y usted dice: bueno, que una cosa no contradice la otra. De ninguna manera, solamente que uno la tiene que ver con revelación. Siguiendo al hombre. Ahora, y seguir al hombre, o esto que yo estoy hablando en esta noche de siguiendo al hombre, no es para apartar la mirada de Jesús y enfocarla en alguna otra dirección, como para distraer a la gente del motivo y objetivo, el cual es Jesús mismo. ¿Sabe una cosa? Porque Pablo dijo en el libro de Hebreos: poniendo nuestros ojos en el autor y consumador. Mire, y voy a decir esto, quizá para usted diga: bueno, eso no tiene sentido. A mí me llama tanto esa escritura la atención, que Pablo la menciona, creo debe ser en Hebreos 12, que unos cuantos versículos o al siguiente versículo, Pablo dijo, bueno, mire, no se lo voy a citar de memoria, mejor se lo voy a leer. Aquí en Hebreos, mire, esta escritura está muy tremenda. Pablo está hablando que nosotros pongamos en el verso 2 de Hebreos 12, puestos los ojos en autor y consumador de la fe, en Jesús. Ahora mire, la segunda parte del versículo tiene algo tremendo. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Bueno, eso ya lo sabemos.
Pero aquí la última parte del versículo está lo tremendo. Dice, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Mire, yo no voy a decir que cada vez, pero muchas veces que el profeta toma esas palabras donde dice menospreciando la vergüenza, el profeta se refiere a que Jesús murió completamente desnudo. Yo esta escritura la he estudiado muchas veces y he buscado cada vez donde el profeta se refiere a ella, y a eso es a lo que se refiere cuando dice la Biblia que Jesús menospreció la vergüenza. Ahora, pero regresando al tema. Entonces no es, como le decía, el hacer que usted aparte la mirada de Jesús, la mirada de Jesús y la enfoque en otra dirección. Pero más bien es tener una visión más amplia de lo que significa seguir a alguien. Mire, Pablo, en la escritura que tomamos de Efesios 5:1, él está diciendo a los creyentes que ellos siguieran a Dios como hijos amados. Pero el mismo Pablo que les dijo esto a los efesios, en otras epístolas lleva al pueblo de Dios más allá. Mire, mire, y yo tengo un motivo por el cual estoy hablando esto en esta noche. Porque uno, para poder decir algo, uno primeramente lo tiene que descansar en la Biblia. Aun si alguien en esta noche dijera, pues yo no creo que el mensaje sea la palabra inspirada de Dios, al menos debería de creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Para mí, el mismo Dios que inspiró a aquellos santos de Dios, como dice la Biblia, que ellos no escribieron de ellos mismos, sino que fueron inspirados divinamente, o sea, inspirados por Dios. Aquella misma fuente de inspiración que llenó su mente y su corazón para escribir lo que escribieron en esta Biblia, es exactamente la misma fuente de inspiración que vino en este tiempo a inspirar a un profeta para traernos un mensaje inspirado. Ahora, Pablo en Efesios nos dice que seamos seguidores de Dios. Yo le decía, esta palabra es la que se usa, mimetes, en la King James o la del Santiago, usa esta palabra. Nuestra Biblia en español usa esta, por eso ya vimos que Pablo, si usted lee su Biblia en español, dice que seamos imitadores de Dios. Pero la Biblia que el profeta decía dice que seamos seguidores de Dios. ¿Por qué? Para llevarlo a lo que yo quiero decirle. O sea, mire, no es que una versión esté bien, la otra está mal. Ambas están bien. Pero yo siempre tomo ¿qué cosa? La inspiración que Dios le dio a un profeta. Él pudiera haber levantado al séptimo ángel de México, de Argentina, de China, de Perú, de la Unión Soviética, de donde haya sido, pero lo levantó de Estados Unidos. Y el ángel le dijo que siempre usara la versión esa del rey Jacobo. Esto quiere decir que Dios está interesado y sabe que es lo mejor para nosotros. Ahora, mire lo que Pablo dice. Vaya conmigo a 1 Corintios 4:16. No olvide que en un principio Pablo les dice a los efesios que ellos sean seguidores de Dios. Pero ahora Pablo, y no es que al final de su ministerio de pronto Pablo, usted sabe, haya tomado por allí alguna idea extraña y que se haya desviado. Él era un hombre llamado por Dios y fue llamado por Dios de principio a fin. Mire lo que Pablo está diciendo. Por tanto os ruego. Ahora, aquí él les está pidiendo a la gente. ¿Qué es lo que está pidiendo? Por tanto os ruego que me imitéis. Si tomamos la versión del rey Jacobo, lo que él les está diciendo, por lo tanto les ruego que me sigan. Oiga, dice, pero ¿qué Pablo no está contradiciendo lo que dijo a los efesios?
Mire, ese es precisamente lo que la gente muchas veces malentiende la escritura y piensan que una porción de la Biblia contradice a la otra y piensan que una porción del mensaje contradice al otro, pero a la otra, pero no es así. Solamente que uno requiere la revelación y el entendimiento de parte del Espíritu Santo en nuestra vida para poder saberlo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Por tanto os ruego que me imitéis. Le vuelvo a preguntar, bueno, pero ¿qué no nos acaba de decir que a quien debemos de imitar o seguir es a Dios? Y ahora Pablo, el mismo que nos dijo que debemos de seguir a Dios, ahora él nos está diciendo que lo sigamos a él. Bueno, es lo que la Biblia dice en Filipenses 3:17. Hermanos, ojalá y nosotros también lo podamos en esta noche entender y recibir como para nosotros. Hermanos, sed imitadores, o sea, ser seguidores de quién? Ser seguidores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Por segunda ocasión, el apóstol Pablo nos está diciendo y le dijo a la iglesia, tanto de los corintios como de los filipenses, que lo siguieran a él. Decir otra cosa es negar lo que la Biblia dice. En 1 Tesalonicenses 1:6, él dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores, o sea, seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, la gente, en este caso los tesalonicenses, ellos se habían hecho seguidores de Pablo y de los demás que lo acompañaban. Pero, y no solamente esos, desde luego, y del Señor, recibiendo la palabra. Aquí está una cosa importante. Cuando Jesús dijo que si nosotros quisiésemos seguirle, que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de él, no quiere decir, usted sabe, como muchas veces ahora en Semana Santa la gente hace ya un simulacro, ahí es un escenario y un individuo ahí disfrazado de Jesús con una cruz de madera en su hombro. Eso no tiene nada que ver. Seguir la cruz de Jesús es seguir su palabra, llevar el reproche por causa de la palabra de Cristo. Eso es seguirle a él. Ahora, cuando Pablo dice que le siguieran a ellos, que recibieron la palabra con mucha tribulación, ¿por qué? Mire, cada vez que Dios, no que el hombre, no que la denominación, cada vez que Dios envía a un mensajero, cuando realmente él viene de parte de Dios, siempre va a encontrar oposición en la gente. Jesús dijo: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer con el seco? Así ha sido a través de las edades. Usted podría ver la biografía de cada uno de aquellos hombres de Dios, incluso de aquellos mensajeros a las 7 edades de la iglesia, y la historia es la misma. Pablo, principalmente los judíos de quien era parte, deberían de haber abrazado el mensaje de Pablo con gusto y haber dicho: sí, Pablo, nosotros creemos y reconocemos que tú eres el hombre enviado de Dios para esta edad. ¿Qué fue lo que hicieron? Aquellos que en un tiempo fueron sus amigos, sus admiradores, sus seguidores en la denominación judaica, ¿qué fue lo que hicieron? Se volvieron en sus más amargos enemigos. Pero con todo y eso, hubo un grupo de gente que le siguió. Y él les está diciendo: y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros. Y al seguir a Pablo, estaban siguiendo al Señor. Porque Pablo, ahora claro, el Señor Jesús es Dios, eso yo lo entiendo. Pero era el instrumento, era el vaso
que Pablo estaba usando para traer la salvación otorgada por Jesús a aquellos gentiles. Ahora, ellos ciertamente lo siguieron, y al seguirlo recibieron la palabra con mucha tribulación, porque había persecución sobre aquella iglesia, sobre cualquiera que mencionara el nombre de Cristo. Mire, yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir. El apóstol Pablo dijo esas palabras tan gloriosas y maravillosas. Él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para griego, para gentil, para cualquiera. Ahora, hoy en día, cualquier cristiano evangélico que se identifica, aunque sea con una denominación, cita esas palabras y las hace suyas. Dice, pues yo tampoco me avergüenzo de Cristo. Pero uno tiene que tomar en cuenta lo que significaba no avergonzarse de Cristo hace 2000 años. Si Pablo hubiera dicho, yo no me avergüenzo del judaísmo, ningún judío ortodoxo estaba avergonzado de Jehová ni del judaísmo. Decir, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, de las buenas nuevas de Jesucristo, eso era otra cosa. Eso quiere decir que Pablo, al no avergonzarse, es que estaba identificado con aquel que para la gente había, usted sabe, tanta palabra mala de la cual ellos llamaban a Jesús, que había sido nacido fuera del matrimonio, que era Belzebub, que era un engañador, que era todos aquellos motes que le pusieron a Jesús. Pero Pablo, usted sabe, la gente, cuando se trata de alguien que es popular, nadie se avergüenza de eso. Pero cuando se trata de alguien, usted sabe que es, ¿cómo le quiero decir? Que es repudiado por la gente. Y todavía pararse y tomar partido con aquello y decir, yo no me avergüenzo, con todo eso se requiere valor. Hoy en día hay millones de cristianos. Pero el pensamiento que la gente tiene en esta noche de Jesús de Nazaret es completamente distinto al que tenían hace 2000 años. Hoy en día usted puede ver cualquier iglesia evangélica con un hombre ahí en la parte de afuera y no están avergonzados de eso. Hace 2000 años era otra cosa. La gente tenía que vivir en las catacumbas. Sin duda alguna, a estos filipenses les había tocado pasar por esa experiencia de mucha tribulación. Pero aunque habían seguido a Pablo a través de mucha tribulación, había algo que llenaba de gozo sus corazones, y eso era el Espíritu Santo. Ahora, hemos visto 3 escrituras en las cuales Pablo enfáticamente expresa que le siguieran. Pero esto no era cuestión de que él quisiera que lo siguieran por el mero deseo de tener un seguidor, o varios seguidores, o muchos seguidores. Más bien, él mismo les condicionó el por qué lo deberían de seguir. Mire. Y una escritura sin duda alguna, la más conocida, está en 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 1. Aquí él usa exactamente la misma palabra con la que comienza Efesios 5:1. Es la misma palabra con la que comienza 1 Corintios 11:1. Sed, o sea que fueran, sed seguidores o imitadores de mí. Pero luego hay una coma, y eso condiciona él mismo. Mire qué cosa. Esto habla del calibre y la honestidad del hombre. Él en una ocasión, cuando les escribe a los Gálatas, mire, Pablo sabía quién era. Porque yo creo que cada mensajero enviado y llamado, o llamado y enviado por Dios, reconoce su posición. Pablo sabía quién era. Él mismo dijo en algunas epístolas que él era el apóstol y maestro a los gentiles. Pero nosotros hoy en día
no solo lo conocemos hasta allí, sino más allá que eso. Lo conocemos como el mensajero, como la primera estrella en la diestra de Jesús. Como el mensajero a la edad de Éfeso. Pablo sabía quién era él. Y él mismo tenía esa dosis de humildad para decir: yo sé quién soy, sé para qué propósito el Señor me ha llamado, pero se puede dar el caso, no solamente que un ángel del cielo venga y les diga algo distinto a lo que yo les he dicho, sino que en el siguiente versículo Pablo se involucra y dice: no solamente si un ángel del cielo, sino yo mismo, si yo mismo en alguna ocasión vengo y me doy la media vuelta. Eso ha sucedido siempre. Mucha gente comienza predicando bien, comienzan predicando la verdad y terminan en el error. Pablo sabía que él no estaba exento de eso. Dijo: aún si yo mismo algún día vengo y les predico algo distinto a la revelación original que Jesús me dio, yo mismo vengo a ser maldito. Hermano, eso, ¿qué predicador lo podría reconocer? Y vea usted el calibre. ¿Quién era? Era Pablo el que estaba diciendo eso. Por eso él aquí les dice: sí, hermanos, ustedes sean seguidores míos, pero ustedes van a ser seguidores míos mientras yo siga a Cristo. O sea, si Pablo, ya vimos 3 escrituras en las cuales él está diciendo a la gente que lo sigan, pero en esta escritura él es enfático y les condiciona así: ustedes me van a seguir a mí mientras yo siga a Cristo. En otras palabras, el día que yo me desvíe, ustedes no tienen ningún asunto siguiéndome a mí. Ahora, hermano, para mí esto pesa mucho, esto que Pablo está diciendo. Un hombre de ese calibre y tener tal honestidad, de decir: ¿saben qué? El día que yo me desvíe, ustedes se deslindan de mí y se acabó. Por eso él los invitó a que lo siguieran siempre y cuando él siguiera a Cristo. Hermano, y si eso fue para Pablo allá, o si eso fue con Pablo allá, es lo mismo para nosotros en esta noche. Mire, y aquí es donde ya lo quiero traer a nuestro tiempo, porque es bueno hablar de Jesús, ya lo hicimos. Es bueno hablar de Pablo, ya lo hicimos. Pero queremos traerlo a nuestro tiempo, a la edad que a nosotros nos ha tocado vivir. Mire, tomé esta escritura de Génesis 24 a propósito, porque cualquier persona que al menos profesa creer el mensaje de la hora sabe a lo que se refiere Génesis 24. Independientemente de que lo interprete de tal y cual manera, sabe que Génesis 24 es una sombra y un tipo del plan de Dios para el tiempo del fin. Cuando el Padre manda a un mensajero para que le consiga una esposa a Jesucristo. Ahora, por eso, nosotros no solamente queremos ver la sombra o el tipo, sino la aplicación para este tiempo. Vayamos allá. Cuando Eliezer fue comisionado, usted sabe, él sabía, como cualquier mensajera de Dios sabe, la responsabilidad que pesa sobre él. Ahora, para Eliezer había sido un gran privilegio el que Abraham lo escogiera de entre todos sus siervos.
Yo no sé ya en tiempo de Eliezer cuántos tendría, pero al menos cuando fueron a rescatar a Lot, Abraham tenía 300. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Alguien la ha leído eso? Aquí yo no sé si tenía más o tenía menos, pero vamos a suponer que seguía teniendo 300. De 300 personas, el que Abraham hubiese escogido Eliezer, esa era una gran honra. Pero él había sido honrado, no nomás porque sí, sino porque era el más viejo de su casa. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, y aquí yo voy a tomar algo que dice el profeta de Dios. El hermano Branham habla de 5 virtudes que tenía Eliezer. La Biblia dice que era el más viejo. O sea, el que sea más viejo quiere decir que tenía más experiencia. Pero el profeta de Dios también pone a Eliezer, a este del cual habla la Biblia, en un pedestal y dice que era el siervo modelo. Yo creo que Abraham tenía muchos siervos y muchos de ellos eran obedientes, que si Abraham les encomendaba una cierta tarea, ellos iban y la hacían. Pero el hecho de que Abraham saque a uno de entre los 300, supongamos que seguían siendo 300, y lo ponga aparte, y un profeta de Dios hoy en día viene y lo honra la memoria de Eliezer al decirnos que fue el siervo modelo. ¿Qué es el modelo? Es el patrón. Como diciendo, todos deberían de ser igual que él es el modelo a imitar. Pero el profeta de Dios no solamente dice que es el siervo modelo, sino que lo pone en el pedestal y después que lo tiene allí, él ve en este siervo modelo 5 virtudes. La primera es que era leal. ¿Qué es alguien leal? Alguien que se para, sostiene y defiende la causa, que se quede en el barco aun cuando el barco está en calma o aun cuando está haciendo agua. Esa es lealtad. Y esa es la verdadera lealtad que cualquiera apreciará. Que usted no solamente se quede con la persona cuando todo va bien, sino que se quede al lado de ella cuando todo va mal. Ese era Eliezer. Era ese siervo leal. Era verdadero. ¿Qué es verdadero? Digámoslo hoy en día en nuestro lenguaje, que tenía una sola cara. Que mientras estaba frente a Abraham, mirándolo a los ojos, decía lo mismo que cuando Abraham le daba la espalda. Eso es alguien que es verdadero. Porque si uno es verdadero, entonces es falso. Y si es falso, no tiene ningún valor. Tercero, era recto. ¿Qué es algo recto? Algo pum, como si usted le diera ahí con una espada y lo corta así. No zigzagueante. Era recto. 4, era justo. La palabra justo quiere decir que es equitativo, que se para en medio. Y finalmente era honesto. Una persona honesta es una persona que es digna de confianza. Hoy en día ya no hay mucho de eso. Pero estas eran, está bien ahí, hermano. Estas eran las virtudes que tenía este hombrecito llamado Eliezer. Por eso no en balde Abraham lo escogió. Cuando él está es plenamente consciente de su responsabilidad, una de sus inquietudes que él le expresa a Abraham es Génesis 24:5. Bueno, ¿y qué tal si la doncella no quiere seguirme? Este es mi tema. ¿Qué tal si ella no quiere seguirme? Mire, y al hablar esto en esta noche, yo tengo un motivo seguramente. Y es para que a nosotros el Señor nos dé la revelación cuál es el papel que jugamos en este programa de Dios para este último tiempo.
¿Qué tal si usted y yo no queremos seguirlo? Y usted sabe que yo no me estoy refiriendo a Jesucristo, debemos de seguir a Jesús. Pero aquí está hablando del criado, de aquel criado que tenía esas 5 virtudes, de aquel criado modelo. ¿Qué tal si ella no lo quería seguir? Y sabe una cosa, Abraham le dice en el versículo 8, mira, si no te quieres seguir, bueno, mira, te voy a dar una vindicación sobrenatural. El ángel del Señor va a ir contigo. Y ese no es el ángel que la Biblia de nosotros, que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Es un ángel que Dios tiene para un ministerio sobrenatural y especial. Por eso el profeta siempre le decía, yo estoy esperando por alguien, y él no estaba tratando, usted sabe, de hacer una cosa ahí para mantener a la... No, si él estaba esperando por el ángel, es porque se necesitaba el ángel para que él pudiera obrar y decirle, usted se llama fulana de tal, tiene tal enfermedad, viene de tal lugar, esta es su condición. Eso ningún ser humano lo puede hacer. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Mira, porque Eliezer dijo, bueno, mira, qué cosa. Si la muchacha no me quiere seguir, voy a ir por allá a otro lugar. Le dijo, no, mira, el Señor va a enviar su ángel. Y si ella no te quiere seguir, no está obligada a seguirte. ¡Ja! Hermano, si alguien no quiere seguir a este siervo modelo, no está obligado ni obligada a seguirle. Si no te quiere seguir, no hay ningún problema. Nomás no vayas a ir allá con las filisteas a traer una de ellas. O es aquella o no es ninguna. Punto. Después de que todos sabemos, Rebeca llega. Mire, qué cosa tan maravillosa. Él le da un pendiente de oro. Un pendiente era aquí para las orejas, dijo el profeta, porque la fe viene por el oír. Y además le da 2 brazaletes. El profeta dice que los brazaletes eran las obras de sus manos. Y entonces, después de que como dijo el profeta de Dios, Rebeca fue la contestación perfecta a la oración de Eliezer. Porque él puso 2 condiciones: Señor, que me dé de agua, que me dé de beber a mí y a los camellos. Como una doncella puede de pronto darle de agua de beber a un desconocido. Pero no solamente era eso. Mire, y aquí van exactamente las 2 cosas. El profeta de Dios dijo que un camello es una bestia y un camello tipifica al Espíritu Santo. O sea, la mujer tenía que reunir estas 2 características. Y quiero decirle algo. Mire, yo se lo he dicho. Si usted le da agua de beber a un caballo, quizá con una cubeta lo satisfaga. 2. Si le da de beber a un asno, con 1 o 2 cubetas lo satisface. Pero hablar de un camello, eso es otra historia. Dicen que un camello es capaz de beberse hasta 250 litros. Una cubeta de 20 litros, usted llena un asno, un caballo. O sea, no solamente darle de beber, sino satisfacer la sed, no de un asno ni de un caballo, sino de un camello. No era poca cosa. ¿Cuántas veces, hermano, con Eliezer no hay problema, con un jarrón así como estos, la mitad de esto, ya se satisfizo? Pero darle a un camello, ¿cuántas veces Rebeca tuvo que bajar el cántaro, subirlo, vaciarlo, bajar el cántaro, subirlo, vaciarlo, bajar el cántaro, subirlo y vaciarlo hasta? Ahora escuche, no era un camello, eran camellos. ¿De qué nos está hablando eso, hermano? A veces queremos un cristianismo cómodo y fácil.
Por eso el profeta de Dios dijo: el mismo camello al cual Rebeca le dio de beber fue el mismo que la llevó a encontrarse con Isaac. Y él dijo esto: la misma bestia, el mismo poder que la iglesia está adorando hoy en día, llamado el Espíritu Santo, va a ser el mismo que la va a llevar con su Señor. Ahora, por eso Eliezer, después de que pasó todo eso, cuando él va y les da el testimonio a los padres de Eliezer, en el versículo 39, él les vuelve a repetir la historia. Y yo le dije a mi amo Abraham: ¿qué tal si la muchacha no quiere seguirme? Y les dice, y Abraham me dijo: si no quiere seguir, no está obligada, punto. Pero ¿sabe una cosa? Lo maravilloso está en el verso 61, cuando dice la Biblia que después de que Rebeca se levanta, resucita, sigue, no al camello, no, y la Biblia no se equivoca. Dios pudiera haber dicho: siguieron al camello, hermano, eso cualquiera lo cree, aún aquí en el mensaje. Pero decir que Dios, o mencionar que Dios dijo en su palabra que Rebeca siguió al hombre, escuche, en esta noche es porque Rebeca seguirá al hombre. Y si a alguien no le gusta, no le tiene que gustar, ni está obligado, obligada a seguir al hombre. Pero Rebeca lo va a seguir, porque el tipo no puede ser quebrantado, como dijo Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada. Hoy tiene que ser igual: o seguimos al hombre, o a ver cómo le hacemos. Usted no va a llegar al cielo con un GPS. Si alguna vez la novia de Jesucristo va a llegar al cielo, es porque va a seguir al hombre, punto. Mire, el profeta de Dios, en un sermón tan antiguo como de 1951, titulado La hora ha llegado, predicado el 15 de abril del 51, párrafo 35, él está en la fila de oración. Está hablando con una dama, con una señora, y le dice: ahora mire, le dice él a ella, haga eso. Usted haga. Esta ocasión, dice el profeta, Pablo dijo: sea un imitador de mí, así como yo de Cristo. O sea, sea un seguidor de mí, así como yo de Cristo. Ahora mire, voy a leerle algunas citas del profeta, donde él se refiere a esto, ya no para hablar de Eliezer, o ya no para hablar de Jesús, ya no para hablar de Pablo, ya no para hablar de Eliezer, sino para hablar de este tiempo. En el sermón Unidad, predicado el 11 de febrero del 62, párrafo 230, dice él: yo no me he llamado un profeta, ustedes han hecho eso. Pero si así es, entonces, ¿de dónde es que viene la palabra del Señor? ¿Cómo sabemos si una cosa es correcta o no si no hay aquello que lo respalde? Mire, por eso este mensaje vino del cielo. No vino de Jeffersonville, Indiana. Vino del cielo. Porque Dios se encargó de respaldarlo de cada cosa que fue dicha. Hace rato, ¿qué cosa? El hermano José Luis Domingos, que acaba de estar aquí con nosotros, me llamó. Regularmente me llama para saludarme y me dijo: oye, te llamo para decirte que acabo de leer una noticia. Le dije: ¿qué noticia? Dije: ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? Dijo: un científico acaba de decir que él puede mostrar científicamente que Noé se comunicó con alguien a través de un teléfono celular. La gente dice: qué cosa, oiga, bonito chiste. No es chiste. No es chiste. Un profeta nos dijo, Jesús nos dijo primero, que como fue allá, así es hoy. Y un profeta vino y nos abrió el panorama.
dijo que la ciencia en aquel entonces estaba más avanzada que esta noche. Si usted piensa que los científicos han descubierto algo, permítame decirle que antes del diluvio era otra cosa. ¿Qué le parece? Ahora, ¿cómo sabemos si una cosa es correcta o no si no hay aquello que lo respalde? Esto aquí es la palabra de Dios, la palabra escrita. Luego, si la palabra escrita es respaldada, entonces es Dios en la palabra, confirmando que la palabra es verdad. Bueno, hasta ahí está bien, eso ya lo creemos. Pero mire con lo que termina el párrafo. Pablo dijo: sed imitadores o seguidores de mí como yo de Cristo. O sea, él ya no está hablando de hace 2000 años, está hablando de la palabra siendo revelada hoy en día. Si esta palabra, como él lo acaba de decir, fue respaldada por Dios, ¿por qué tendríamos que tener algún prejuicio para poder decir que estamos siguiendo a un hombre con su mensaje? Usted es un católico, yo le dice: oye, ¿a poco no te da pena decir que estás siguiendo al Papa? El individuo no se mete acá detrás del almud, no, él yergue el pecho. Hermano, si eso hace una persona que está siguiendo a un profeta falso, ¿qué deberíamos de hacer nosotros que estamos siguiendo al verdadero? En el sermón la palabra habla de la simiente original. Mira, está tremendo. Predicado el 18 de marzo del 62, párrafo del 376 al 387. Dice: escuchen, pasemos por alto algo de esto. Los mensajeros de Dios siempre han sido rechazados. ¿Cree usted eso? Moisés fue rechazado. ¿Es eso correcto? Jesús fue rechazado. Lucas 10:16 dice rechazado, si quieren anotarlo, está muy bien. Primera de Samuel 8:7, el mensaje de Dios fue rechazado. Dios tenía un mensajero, un profeta llamado Samuel. ¿Lo cree? Lo rechazaron a él y a su mensaje, y ellos escogieron el mundo. Esta es una ley de Dios. Esto va a, yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es recibir al siervo vindicado. Y no solamente recibirlo, sino seguirle, porque ese es el tema en esta tarde. Probemos eso en un momento. Quiero tomar una de las escrituras aquí, Juan 13:20. Veamos, tengo algo escrito aquí. Más bien la tengo en mi mente ahora mismo. Oh, sí, aquí está. Y el profeta lee esta escritura, San Juan 13:20. ¿Qué dice San Juan 13:20? De cierto os digo. Mire, a mí cada vez que escucho a Jesús decir de cierto hace algo en mí, porque Jesús está dándonos una certeza. Lo voy a decir por milésima ocasión. Dijo el profeta de Dios que cada vez que Jesús dijo de cierto, está diciendo absolutamente. ¿Qué es algo absoluto? Algo que no tiene sombra de variación, algo que es el final. Amén. De cierto os digo. ¿Qué es lo que él va a decir? Mire, la Biblia dice en San Juan que en una ocasión sus discípulos le dijeron: Señor, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Jesús les contestó: que creáis en el que la envió. Esa escritura Jesús mismo la pudo haber aplicado a él. Que creáis en el que la ha enviado. Pero esa escritura, edad tras edad, se ha venido aplicando a aquel que él ha enviado. Si usted y yo queremos hacer las obras de Dios, tenemos que creer en el que él ha enviado. Jesús también dijo en los evangelios que aquel que recibe
profeta, en nombre de profeta, merced o recompensa de profeta recibirá. Y el profeta de Dios dijo: ¿qué es merced de profeta? Dijo: es ser llamado amigo del profeta. Ahora, pero aquí Jesús, mire lo que está diciendo: de cierto os digo, el que recibe al que Jesús enviare, a mí recibe. O sea, el que recibe al que Jesús envía está recibiendo a Jesús. Y al que mí recibe, recibe al que me envió. Dice: un siervo vindicado. Oh, hermano, hay miles de sermones contenidos aquí ahora mismo, ¿ven? Eso es correcto. Es, oh Dios, es una ley de Dios el recibirlo. Samuel vino y dijo: quiero preguntarles algo. ¿He dicho alguna cosa en el nombre del Señor que no viniera a cumplimiento? No. ¿He tomado ofrendas para edificar grandes edificios y hacer una cantidad de cosas para glorificarme a mí mismo? No. ¿Ha Dios vindicado la palabra que les he hablado? Sí. Bien, ¿por qué no me escuchan? Jesús les dijo a los fariseos, y dice: ellos dijeron: nosotros sabemos que tú eres nacido de fornicación. Él les dijo: ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? Permítanme mostrarles la palabra de Dios y veamos si ustedes la creen. Fíjense, si Dios la vindica a ustedes, permítanme testificar. Si yo hablo de mí mismo, yo soy un mentiroso. Pero si hablo de Dios y Dios habla a través de mí por su palabra, entonces eso es la verdad. Entonces, ¿quién cree la palabra de Dios? ¿Ustedes o yo? Eso le puso punto final. Jesús dijo: el que recibe al que yo envío, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Dice el profeta: desearía que tuviéramos tiempo para continuar con esto. Usted solamente puede servir a Dios. Usted solamente puede servir a Dios en la medida que usted crea en los siervos que Dios envía. Usted solamente puede servir a Dios en la tierra en la medida que los siervos de Dios que son enviados a la tierra le interpretan a usted la palabra por inspiración divina. ¿Creen ustedes eso? Pregunta el profeta de Dios. ¿Hay alguien en esta tarde aquí que lo crea, en esta noche? Dice el profeta: ¿quieren anotar algunas escrituras sobre eso? Y aquí está la cosa. Primera de Corintios 14, 16. Mire, yo no quiero corregir al profeta, pero a veces él decía una palabra por otra. ¿Se acuerda usted que leímos hace unos momentos Primera de Corintios, no 14, 16, sino 14, 6? Dice el profeta: ¿quieren anotar algunas escrituras sobre eso? Primera de Corintios 14, 16. Sabemos que es 14, 6. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. También Primera de Corintios 11:1. Esta escritura de Primera de Corintios 11:1 la acabamos de leer, donde Pablo está diciendo que seamos seguidores de Pablo, así como él es de Cristo. Lucas 10:16. Vea lo que él dijo ahí en Lucas 10:16. Creo que estamos listos para terminar aquí. Veamos de una vez lo que dice aquí, Lucas 10:16. Mientras que ellos están tomando nota del resto de las citas. Ahora, eso es Primera de Corintios 14:16, también 11:1 y Lucas 10:16. Ahora, leamos. Estoy tomando Lucas 10:16 para leer mientras ustedes están buscando las otras. Solo por un momento. Bien, aquí estamos. Ahora, y aquí el profeta va a leer Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí oye. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió.
Mire, creo que si tenemos una buena porción de discernimiento y de revelación espiritual, sabemos el por qué el profeta está incluyendo estas escrituras a las cuales se refiere el apóstol Pablo, que ya leímos en esta noche. Seguidme a mí, dijo Pablo, así como yo sigo a Cristo. Y Pablo lo repitió 4 veces, que lo siguiésemos a él. Ahora, el profeta de Dios en esto, ese es lo que él quiere llevar a nuestro corazón. Pero él respalda estas escrituras diciéndolo, las 2 escrituras que leímos donde Jesús dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Pero por el otro lado, él ata la escritura de San Juan 13:20 con la escritura de Lucas 10:16, donde Jesús también enfáticamente dice que el que a vosotros desecha, desecha a Jesús. Y el que desecha a Jesús, desecha a aquel que le envió. Dice el profeta, eso prueba que Dios habla su mensaje a través de sus siervos. Eso es correcto. O sea, tenemos que seguir al hombre. No hay de otra manera. En el sermón El orden de la iglesia, predicado el 30 de diciembre del 63, párrafos 5 y 6, dice: entonces estoy esperando que ustedes lleven a cabo estas cosas de la manera en que las estoy diciendo. Mire, hermano, a medida que el tiempo pase, o uno va a escuchar o se va a dar cuenta de muchas cosas. Yo les he dicho y me sigo sosteniendo en eso. Aquí dentro del mensaje hay ministros que ya no están predicando el mensaje. Están predicando su mensaje. Y no solamente están predicando su mensaje, sino que están contradiciendo al verdadero mensaje. Yo cité el orden de la iglesia. Y voy a decir algo sin faltar a la memoria de este hermano, él ya partió. Todos han escuchado que el profeta habla de Junior Jackson. El profeta de Dios dijo, eso está en las cintas, que Junior Jackson no creía en el orden de la iglesia. No dijo más. Ahí está en las cintas. Lo que usted que es una invención mía. Y una vez platicando con un hermano, un americano, llegó a ese punto y le pregunté, oiga, ¿por qué el hermano Jackson no creía el orden de la iglesia? Me dijo, porque él decía que el orden de la iglesia ataba como que si lo pusieran una camisa de fuerzas al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, qué cosa, contradice al mismo Espíritu Santo? ¿Sabe usted por qué? Porque la gente que se inclina al pentecostalismo dentro del mensaje dice no, que el orden de la iglesia eso ya se quedó por allá, quién sabe dónde. ¿Quién les dio esa autoridad para decir ellos qué sermones se quedaron y cuáles siguen vigentes? Que alguien me diga, ¿qué autoridad? ¿Usted sabe por qué? Porque las ideas de ellos las quieren poner por encima. Y yo, para poderles creer a estos individuos, ellos me tendrían que mostrar a mí, en eso sí soy exigente, que tengan una mayor vindicación que la que este profeta tuvo. Si no me la pueden mostrar, pues entonces que se dediquen a algo más. Dice el profeta de Dios, el orden de la iglesia. Yo creo el orden de la iglesia. Entonces estoy esperando que ustedes lleven a cabo estas cosas de la manera en que las estoy diciendo, porque alguien tiene que ser la cabeza aquí. Ustedes tienen que tener. Dice, ahora yo no estoy tratando de usurpar autoridad o algo como eso, pero ven ustedes, un hombre o algo que tenga 2 cabezas, no sabe por dónde ir. Dios nunca tuvo 2 cabezas en su iglesia, Él nunca lo tuvo así, es una cabeza. Él siempre ha lidiado en cada generación, como lo hemos estudiado a través de las escrituras, siempre es un individuo con el que lidia. Porque al tener 2 hombres se tienen 2 opiniones. Tiene que llegar a un absoluto final, y mi absoluto es la palabra, la Biblia.
Y como un pastor aquí de la iglesia, mi absoluto es la palabra. Y yo sé que ustedes son hermanos y ustedes como que esperan que yo sea un absoluto para lo que, mientras yo siga a Dios, como Pablo dijo en las escrituras, síganme a mí como yo sigo a Cristo. La última cita. En preguntas y respuestas, número 3, predicado el 30 de agosto del 64 por la mañana, párrafo 86. Solo digan lo que yo digo aquí, ¿ven? Y ustedes, como Pablo dijo, imitadme a mí, o sea, seguidme a mí como yo imito o sigo a Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces, si ustedes ven que yo estoy errado, entonces apártense de mí. ¿Ven? Eso es todo, porque yo sería la persona equivocada. Pero desde luego que no era la persona equivocada, era la persona correcta. En medio de tanta voz que se escuchaba y que se sigue escuchando y que se seguirá escuchando, él sigue siendo la persona correcta. Y esa es, por eso mire, yo le dije en el título, perdón, que a lo mejor lo iba a involucrar a usted, ojalá y no haya yo avanzado sin autoridad. Mi tema es, ¿por qué seguimos al hombre? No por qué lo sigo yo, ¿por qué lo seguimos nosotros? Espero que usted se identifique con eso, después de lo que hemos visto en la Biblia y el mensaje. Yo no estoy tratando de meterlo como a miar o no, pero estamos conscientes y estamos plenamente conscientes que estamos siguiendo al hombre. Yo no tengo ningún prejuicio, ni quiero pensar que soy más espiritual que alguien más. A decir, no, hermano, yo sigo a Cristo, no al hombre. Quiero decirle en esta noche, yo sí sigo al hombre. ¿Por qué? No es porque uno sea testarudo, sino porque ese hombre nos llevó a Cristo. Usted dice, pero ¿qué de lo que él dijo en el lugar provisto para la oración? Que en ningún momento él había venido para que lo sigamos a nosotros. Eso es verdad, porque Cristo es la palabra. Pero una cosa yo le digo, que las sombras y los tipos no se pueden ni deben contradecirse ni quebrantarse. Dios envió su palabra. Dios envió a un hombre. Y ese hombre, junto con su mensaje, mire, si él viviera todavía en esta noche y yo no estuviera pensando, bueno, pero qué tal si lo sigo y el día de mañana por ahí toma otra desviación hacia alguna otra parte sin destino alguno, pero no. Dios probó a través de su ministerio que se quedó fiel a él. Se quedó fiel a Cristo. Se quedó fiel a esta palabra. Él hubiera sido una persona más popular, hubiera tenido más dinero, hubiera tenido una iglesia de millones. Bueno, hoy en día la hay. Y lo voy a decir, de millones de seguidores, claro que sí. O al menos yo me identifico con aquellos que estamos siguiendo a un profeta, porque ese es el orden de Dios. No pretendamos ser más espirituales de lo que somos. Pablo dijo, síganme primero a mí y yo sigo a Cristo. ¿Es verdad? Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, por eso, no tengamos prejuicios en cuanto a eso, hermano. Si la gente no quiere creer, que no quiera, que no crea. Si quieren avanzar los ministros con su propia teología, que avancen, que saquen sus propios tipos, que lo saquen. Que nieguen el mensaje, que lo nieguen. Pero como diría la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cómo lo estamos sirviendo? Yo le voy a decir en esta noche algo, ya con esto termino. Yo prefiero seguir a la persona correcta que seguir a la persona incorrecta. Mucha de esa pobre gente no sabe ni a dónde están yendo. ¿Sabe usted por qué? Porque precisamente hicieron a un lado a la persona correcta, al profeta que Dios envió para esta edad, para seguir a quien tengan que seguir. Por eso espero que en esta noche, hermano, nosotros tengamos esa visión clara. Que estamos siguiendo al hombre. Se lo voy a volver a repetir. Estamos siguiendo al hombre. Y yo le decía al principio de este sermón, y si alguien dice, yo no sigo a ningún hombre, está mintiendo. Punto. Pero aquí andamos con cosas. Yo estoy siguiendo al hombre, pero al hombre correcto.
al hombre que Dios vindicó, al hombre que nos trajo la palabra revelada. Los demás que sigan a quien quieran, pero yo ruego en esta noche que usted también siga al hombre correcto, a este profeta que Dios envió, a este Eliezer. Porque algún día, si pretendemos ser parte de la novia, y yo no digo que nos guste o no nos guste, nos va a gustar, lo vamos a tener que seguir al final. Es lo que dice la Biblia. Y siguieron al hombre. Así que usted todavía está batallando con eso, pues es mejor que lo dijera, porque al final del camino va a seguir al hombre o no va a llegar a alguna parte. Tenemos que seguir al hombre. Puestos de pie. Gracias a Dios porque estamos siguiendo al hombre. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, porque tu palabra es tan clara, tan específica y tan maravillosa, Señor. Y no estamos avergonzados de estar siguiendo al hombre, Señor. Padre, y esto no es faltarte al respeto a ti, Señor, porque tú ya nos expusiste a través de tu Biblia y a través de tu mensaje cuál es tu programa, Señor. No estamos confundidos ni estamos dando golpes al viento, Señor Jesús. Padre, tú has revelado tu palabra escrita, la hemos entendido, Señor, y ya sabemos el por qué en esta noche estamos siguiendo al hombre. Padre, y si hay algo de lo cual deberíamos, Señor Jesús, erguir nuestro pecho, es saber que estamos siguiendo al hombre correcto, Señor. A un profeta que tú enviaste, Señor Jesús. Padre, que esta sea una revelación más para nuestra vida, Señor. Que la consideramos, que la amemos, que la atesoremos, Señor. Y decir, Señor, gracias por haberme dado la revelación de que estoy siguiendo al hombre. Padre, y esto no es, Señor Jesús, para ser irrespetuosos delante de ti, Señor. Pero por eso hemos estudiado tu palabra, Señor. Esto no es un mensaje, una ocurrencia, Señor. Algo hecho al vapor, Padre. Tu palabra ya nos lo dijo, Señor. Por eso tenemos la certeza que estamos siguiendo al hombre correcto, Señor. Aquel que tú vindicaste desde la A hasta la Z, Señor. Padre, por eso cada vez que vemos tu Biblia a través del mensaje, Señor, tu palabra, Padre Celestial, toma otra dimensión completamente distinta de lo que nuestros ojos naturales la pudieran pensar, Señor. Porque tu palabra es eterna. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones y yo te agradezco por ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.